Muy buenas noches, estimada comunidad guadalupana. Hoy, el Centro de Estudios Históricos Guadalupanos, nos complacemos en entrevistar a un gran hermano guadalupano de la promoción G58 y nos referimos al doctor Juan Alfonso Zaplana Ramírez, hermano guadalupano. ¿Cómo está? Muy buenas buenas noches a ustedes y a toda la comunidad que nos está viendo. Y es un placer compartir con ustedes en estos momentos, aunque me abrumas con eso de gran guadalupano. Un guadalupano más de los muchos que hemos pasado a lo largo de 200 años por las aulas de nuestro colegio. Quisiéramos comenzar preguntándole, ¿qué se siente ser guadalupano? Vamos por ahí. Bueno, ser guadalupano es ya algo instintivo. Entramos al colegio siendo adolescentes, nos formamos, se nos inculcó valores y eso lo hemos llevado a lo largo de toda nuestra vida. Ser guadalupano es algo así como tener la Cruz de Hierro al mérito en los tiempos de Alemania, pero somos CG y eso lo llevamos para toda la vida. Digno representante de la G58, una promoción que además tiene cosas muy importantes que contarnos, no solo en el aspecto académico, sino también en el aspecto social y político que vivía nuestro país. Entonces, díganos, hermano, ¿cómo es el previo del ingreso a Guadalupe? Bueno, en nuestra época entrar a Guadalupe ameritaba un ingreso casi como el de San Marcos. Tenías tú que dar un examen de conocimientos, un examen psicotécnico, y si postulabas al internado, como fue mi caso, las vacantes eran mucho más limitadas, entonces eran mucho más exigentes. En realidad había que acreditar un certificado de estudios de primaria con una nota promedio por encima de 15, me acuerdo, en aquella época. Y bueno, presentarte y tener la suerte de que puedas lograr un cupo para ingresar al colegio y encima para ingresar al internado. Cuando yo ingreso a Guadalupe todavía tenía pues 5 años menos, 12 años. Y la verdad, a esa edad decir que tenía un proyecto de vida sería presumir mucho. Más bien en mi proyecto de vida me lo había hecho mi madre, que es la que generalmente hace el proyecto de vida de todos nosotros y nos va inculcando una carrera. Mi madre fue enfermera, graduada en las primeras promociones de la escuela de enfermeras de las monjas italianas del Hospital Oaiza, y debió de haber sido un médico frustrado porque ella quería que su hijo sea médico. Éramos 2 hermanos, una mujer y yo. Y bueno, como yo era el mayor, pues nada, tú vas para médico y ya me mentalicé que yo debería ser médico. Y además me gustaba la profesión, me gustaba lo que veía que hacía mi madre en su trabajo. Y eso influyó mucho en mí. Pero además de esos valores, en la época que yo entré a Guadalupe, era un colegio militarizado. Entonces nosotros teníamos una disciplina castrense. Formábamos todos los días en nuestros respectivos patios, cantábamos el himno nacional. Y yo no lo llegué a ver, pero me contaban que primero, después del himno nacional, se gritaba «Viva el Perú, muera Chile». O sea, esa era la mentalidad que se nos inculcaba desde adolescentes. Y bueno, desfilábamos con los fusiles. Incluso yo no sé si después se conservó aquello de ir a hacer tiro a la Pampa de Amancaes, porque nosotros íbamos a hacer tiro real en la Pampa de Amancaes con los fusiles. Y claro, con 14, 15 años, disparar un fusil cuyo retroceso era fuertísimo. Yo recuerdo que la primera vez que fui a disparar, mi madre me cosió unos panqueques de los que usan las mujeres en las sombreras, aquí encima en el lado donde va el fusil, la culata, pero aún así llegué con un hematoma inmenso. O sea, no amortiguó, digamos, el golpe. Amortiguó, impacto, pues sin eso probablemente me fractura la clavícula. Correcto. Pero eran las cosas que hacíamos, ¿no? Era una experiencia, ¿no? Una experiencia distinta, ¿no? En un colegio nacional militarizado. Exactamente, comíamos, como les hacía referencia, con gamelas, o sea, con las charolas de la tropa de fierro, donde se nos servía la comida. La disciplina era militar. Los suboficiales eran los que cuidaban en el internado a los internos, o sea, todo era personal del ejército, y el director era un comandante, que luego en mi promoción llevó el nombre del comandante Miguel Arévalo, que fue el último director militar que tuvo Guadalupe. Miren, qué importante esa historia, que estamos aprendiendo un poco más de lo que era Guadalupe en la década del 50. Y usted entra justamente cuando Guadalupe era militarizado,
Exactamente. Y egresa cuando ya era cambia civil a al año ¿no? siguiente. Ingresé al año siguiente que se hizo civil. El 57 se hizo civil y el 58 ya egresamos nosotros de los de mi promoción. Fue un cambio, en realidad para nosotros, pues nos motivó en el sentido de que el uniforme ya no era el caqui, nos poníamos la chompa celeste con nuestra jersey inmensa, los internos comíamos en platos de loza, el personal que nos cuidaba ya no era militar, era personal civil que dormía en las cuadras, porque en esa época todavía siempre se conservó el nombre de cuadras a los dormitorios, no lo llamábamos dormitorios, sino la cuadra de primero, segundo y tercero, y la cuadra de cuarto y quinto. ¿En qué se diferenciaban? Que en la cuadra de primero, segundo y tercero dormíamos en catres de 2 pisos de fierro y en la de cuarto y quinto ya dormíamos en camas individuales. ¿No? Sí. Había disciplina desde que te levantabas en la mañana, que tocaban a levantarse, tiempo de aseo, tiempo de formar para ir a desayunar, tiempo de desayuno, después del desayuno formar para entrar a clase, luego los horarios de clase, a formar otra vez para almorzar, luego había intervalo de 3 horas entre las 12 y las 3 que empezaba el turno de las clases en las tardes, y luego en la tarde terminabas a las 5 a formar otra vez, a comer, luego a la biblioteca, a estudiar o a irse a dormir. Pero todo era una disciplina, todo estaba cartagoneado. Cartagoneado, efectivamente. En aquella época estudiaba usted con gente a los que le decíamos los internados, los internos, que también tienen el apelativo de quesos, ¿verdad? Bueno, sí, nos decían quesos a los internos, porque es que había mucha gente que venía de la sierra. Yo no sé si les decían queso por el perfume de los pies o quesos porque nos mandaban encomiendas de todas partes. Y a los de la sierra pues le mandaban su cuy, sus quesos, sus rosquitas. Y yo no sé si el nombre de queso vino por los quesos que nos comíamos y se los sustraíamos a los internos, entre nosotros mismos, o quesos porque, bueno, la higiene daba mucho que desear, ¿no? Porque no había agua caliente en las duchas, ahí te duchabas con agua fría, y bueno, cada uno tenía que arreglárselas. Y cuando a un chico no lo cuidan y no le están diciendo, oye, dúchate, báñate, pues la verdad que a lo mejor no nos bañamos una semana, no solo para salir los sábados y domingos y punto. Conversamos también hace un momento acerca de lo que significaba ser un interno y lo que significaba entrar a Guadalupe en relación a la antorcha de la peruanidad. Bueno, antorcha y crisol de peruanidad. Es que en ese internado había gente de todo el Perú, del norte, del centro, del sur, de la costa, de la sierra, de la selva, y nos juntábamos pues diferentes idiosincrasias. Mis mejores amigos han sido gente del norte, gente de la sierra, gente del oriente, con la que desayunaba, almorzaba, comía y dormía. Entonces ahí se crea una empatía muy grande. No es igual que tú y yo nos veamos en el aula y se acabó las clases y chau, cada uno para su casa, sino que ahí seguíamos, porque es más, después de almorzar subíamos corriendo a ponernos a ropa de deporte, ponernos las zapatillas y nos tirábamos 1 hora, 1 hora y media jugando fulbito en los patios. Y de ahí otra vez, que sin ducharte ni nada, cambiarte para irte a tu clase. Y en la noche a jugar básquetbol, porque teníamos deporte prácticamente todo el día. O irnos a la biblioteca, ¿no? Porque había una biblioteca preciosa que desgraciadamente ya no está donde estaba, ni habrán los libros que había. A mí siempre me gustó muchísimo leer. Y bueno, en esa biblioteca me he leído como ratón de biblioteca, Ciro Alegría, en fin, me he leído a casi todos los peruanos de esa época, a Palma, bueno, y de la literatura universal, por supuesto, muchísimo. Y cuéntanos, ¿existía de pronto algunos clubes en los cuales participaban los estudiantes? De pronto el club de periodismo, algún club de ciencias. Estaban los de los músicos de la banda. El club de periodismo, un club de ciencias también, un club de matemáticas creo que había, un club de física pero que no funcionaba mucho. Bueno, al menos yo como nunca fui muy adicto a los números, no me asimilé por ahí. Pero lo que sí, cuando ya se hizo civil, se abrieron zonas con fulbitos, con ping-pong, con ajedrez, con juegos, con billarines, que no teníamos en la época militar. Entonces los muchachos también paraban mucho pues ahí jugando y bueno, se entretenían. Y había el club de teatro, eso sí, donde el profesor que nosotros tuvimos fue
el mejor artista que ha tenido tal vez el Perú, el que hacía la propaganda de Viejo, qué rico viejo, de Ron Cartavio, que en ese momento no viene a la mente su nombre, pero que era un actorazo. Y yo estaba en el club de teatro, incluso yo trabajé en Coyacocha, que fue una de las obras peruanas que se estrenó en el Perú, y bueno, es una tragedia en una mina, y ahí hacía este profesor nuestro de Checopar, que es el protagonista de la obra, y yo por supuesto era del montón de los mineros, los que gritaban, hacían bulla, porque yo no tenía ningún papel protagónico en la obra, pero estaba el club de teatro, y había un club de música, teníamos un profesor de piano, yo me matriculé ahí, estuve con él, pero parece que yo tenía un oído solo apto para tocar la puerta, porque para otra cosa no servía, pero que teníamos recursos y medios para todo y de todo. Yo no recuerdo que me haya faltado nada en la educación, y unos profesores de primera, mejorando lo presente, porque yo las actuales no los conozco, pero los profesores que nosotros teníamos eran muchos profesores de San Marcos, y era un staff de profesores muy bueno, y éramos de lo mejorcito que había, ¿no? Ahora, vamos a conversar acerca, de pronto usted tiene alguna anécdota particular que nos pueda contar en el colegio, algo que vivió y que lo haya marcado. Era motivo pues de chacota los bautizos cuando recién ingresaban los... Eso, por ejemplo. Había lo que llamábamos la novatada o el bautizo, ¿no? Y eso era un abuso, una especie que ahora hoy le llamarían bullying, porque eran chicos pequeños que entraban, y los de segundo, que también eran pequeños, porque si entrabas con 12 o 13, el otro tenía 13 o 14, pero tenía que devolver lo que él le pasó cuando entró. Entonces esa novatada, bueno, te pintaban, te cortaban el pelo. Usted, ya yendo a un tema, digamos, algo militarizado, ¿participaba en los desfiles con Guadalupe? ¿Ha participado en cuántos desfiles? Yo, el que no iba, no, el que no iba, ya pues se quedaba marcado, a no ser que se haya lesionado y no podía desfilar. Ajá. Pero era un orgullo desfilar. Incluso el que portaba el estandarte de mi promoción era un gran amigo mío, Fernando López Colón, que todavía está vivo, igual que yo, y era más alto, medía como 2 metros el flaco, y ese es el que desfilaba adelante. Yo también estaba dentro de los más altos del grupo, porque el resto de los quesos eran más pequeños, y también desfilaba adelante, y desfilábamos con escarpines, fusil de guerra, y bueno, con casco. Los fusil Mauser, ¿no? Mauser, exactamente, el Mauser peruano, y casco. Todos teníamos casco. Permítame contarle que aún tenemos algunos Mauser percutados de todas maneras, y algunos cascos también. Bueno, en el tiempo se han ido perdiendo, en fin, son detalles que ya iremos conversando luego, pero que mantenemos esa tradición ahora con el batallón, con escolta, de salir con casco, Mauser, escarpines, de pronto, ¿cómo se llama? Fornituras y todo eso, ¿no? Que en realidad ya es como una especie de tradición. Y hay que mantenerla porque es fundamental. Que mantenerla, efectivamente, ¿no? Si se pierde la tradición, estamos fritos, porque la disciplina y los valores tienen que inculcarse y mantenerse. Porque si se pierde la memoria histórica, bueno, somos como un árbol sin raíces. Es correcto. La memoria histórica es no solo para un país, es para un colegio, es para un hogar. La memoria histórica tiene que funcionar en todas partes. Tiene que haber una saga familiar, por ejemplo. Mi padre, que siendo moqueguano, emigró a la selva y ha hecho historia, porque él en Pucallpa tiene un monumento. Y a mí me enorgullece cada vez que voy a Pucallpa ir a ver el busto que tiene mi padre en una de las avenidas principales de Pucallpa. Un hermano de mi padre fue el obispo de Tacna y Moquegua. Entonces, tenemos una responsabilidad que mantener. O sea que lo importante, dicen que el monje no hace el hábito no hace al monje, pero le ayuda a vivir. Porque si tú sales a la calle con corbata y con chaqueta, no te vas a poner a tirar piedras. Pero si sales en blue jean y en polo, sí te pones a hacer disturbios y cosas. Un sacerdote con sotana, yo no me lo imagino tirando piedras o protestando en la calle, o un militar uniformado. Ni a un guadalupano uniformado que desmerezca el uniforme que lleva. Entonces el hábito sí hace al monje. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Es cierto, y además mantener ese legado tan rico que tiene Guadalupe. Son 200 años de historia que no es moco de pavo, ¿eh? Efectivamente, vamos a llegar. Estamos a muy pocos años de cumplir 200 años. Precisamente claro. El Centro de Estudios Históricos Guadalupanos está en ese camino, ¿no? De sacar adelante la historia, pero también el presente, ¿no? Y tenerlo con nosotros en esta entrevista
créanos, nos es importante para que la juventud valore todo lo que Guadalupe tiene y tendrá, ¿no? Ya, pero hay una responsabilidad muy grande. Los guadalupanos díganos. tenemos que ser ejemplo de los guadalupanos. Ser guadalupano nos otorga una distinción merecida o inmerecida, pero que la tenemos, y tenemos que dar ejemplo a las nuevas generaciones de guadalupanos y al final de cuentas de peruanos, porque el Perú, Guadalupe siempre ha sido la fuente de los mejores símbolos patrios en cuanto a capital humano, ¿no? Tenemos los héroes de la guerra con Chile, tenemos escritores, ministros, grandes militares, grandes profesionales. Entonces, Guadalupe es un crisol de gente importante para el país y gente que lo ha sido, como es mi caso también, gracias a la educación que recibe en Guadalupe. Y eso, si no se mantiene, pues andamos mal. Lo ideal sería que se restituya el internado. Eso para mí sería lo más rescatable, y traer otra vez gente del Perú profundo, sobre todo en esta época donde hay separatismo, como ese alucinante separatismo de los puneños en las últimas manifestaciones. ¿Y eso por qué se da? Porque no se sienten integrados al Perú. Si los puneños, como antes, había un chico Chauca de Puno que estaba conmigo interno, que también es guadalupano y que estudió también en España, ahí los puneños pues se sentían guadalupanos, se sentían peruanos y vivían en el país. Pero si no, van a empezar los separatismos, como nos vamos a disgregar como nación. Fíjese qué importante lo que nos dice nuestro hermano, rescatar esa integración, ¿no? Rescatar esa integración para unir precisamente los pueblos, para unir al Perú y de esa manera pues consolidar de repente incluso el sentido de nación. Exactamente, un nuevo patriotismo, ¿no? Y es una misión importante que tiene nuestro colegio. Es cierto, yo también acompaño esa idea y espero que muchos de nuestros televidentes también lo hagan. Antes de pasar un poco a su vida profesional, hace poco nos mostró que tiene y conserva unos valiosos ejemplares, como es el guadalupano, que Manuelito justamente nos va a alcanzar. A ver, por favor. Manuelito nos alcanza. Pues sí, este es el guadalupano de mi promoción, cuando todavía era una revista importante. Incluso hubo épocas en que no se imprimía en papel periódico, sino en papel bond. Ya con la economía pues empezó a imprimirse en papel periódico. Y este es un guadalupano que es un incunable. Ese es el del primer centenario del colegio. O sea, son cosas que yo conservo y que espero en algún momento quizás lo tenga ya que donar a la biblioteca, porque los hijos de uno quizás ya no guarden el mismo cariño y la misma tradición. Si ustedes ven el papel donde está del centenario, es mucho mejor que el papel que usábamos después. Pero bueno, de todas maneras nos enorgullecía tener una publicación de este tipo, que solo se daba en los mejores colegios de Lima, porque aquí salen todas las promociones, todos los alumnos con todas sus fotos. Entonces cada promoción guardaba un recuerdo imperecedero para toda la vida. Vamos ahora a conversar acerca de su vida profesional post Guadalupe, que estoy seguro Guadalupe ha sido el cimiento precisamente para que usted logre todos los éxitos que ha conseguido. Usted es médico pediatra y nos contaba que terminando casi el colegio, siendo aún menor de edad, viaja a España a estudiar. Cuéntanos esa experiencia. Bueno, cuando yo termino, el año 58, San Marcos estaba en receso, San Fernando también, entonces no podíamos ingresar a la Facultad de Medicina porque estaba en receso. Así es que mi padre era hijo de español, entonces teníamos familia en España nosotros, y mi madre se le prendió la luz y me dice, bueno, si aquí está la Facultad de San Marcos en receso, no vas a perder el año, ni sabemos cuánto tiempo puede estar esto parado, porque allí cuando empezaban las huelgas podrían durar 2, 3 o 4 años. Y un alumno se quedaba 2, 3, 4 años sin poder estudiar nada y perdía 4 años de su vida, ¿no? Así que mi madre opinó, y ya desde antes lo venía pensando en mandarme a España. Así que me embarqué a España, en un viaje que para mí pues, fue épico, ¿no? Con 17 años, subirme en un avión a Miami, de Miami a Nueva York, de Nueva York a Irlanda, de Irlanda a París, de París a Madrid, de Madrid a Granada, a Málaga, porque era la tierra de mi abuelo. Y ahí me recibió la familia como si me hubiese conocido de toda la vida. Para mí fue una segunda madre, mi tía Rafaela. Muy cálida la bienvenida. Una recepción, bueno, como si hubiera vivido con ellos de siempre. Yo hice toda la carrera en Granada
Conocí a la que ahora es mi esposa en Granada, me casé en Granada y bueno, nos regresamos al Perú el año 66 y empecé a trabajar en el medio civil, en un laboratorio, en laboratorios Nestlé, me acuerdo. Y de ahí ya me presenté al ejército, porque yo tenía varios familiares oficiales del ejército por parte de mi madre. Y bueno, me ilusionaron y yo tenía formación castrense de Guadalupe, no me era una cosa para mí que de pronto te digan, oye, vas a ser militar, ¿no? Yo ya me había desayunado y comido y almorzado en Gamela, había formado, había disparado. No era nada ajeno para usted. Para mí no era nada del otro mundo, así que dije, bueno, pues me puedo poner el uniforme, pues me lo pongo. Además que todos tenemos, dicen, de poeta, militar y loco, todos tenemos un poco. Así es que bueno, pues entré ahí y justo mi padre se puso delicado. Y estando yo sirviendo en el batallón de infantería de Los Cabitos de Ayacucho, que fue mi segundo destino, porque el primero fue en Las Palmas, en Chorrillos, y mi padre se puso grave, y mi padre tenía en Pucallpa intereses comerciales, así que pedí mi cambio a Pucallpa, y ahí fue donde me cogió lo del accidente de lanza, y a mí profesionalmente, pues me fue muy bien, sobre todo en Pucallpa. Pero es que cuando yo voy a Pucallpa el año 69, más o menos, que fue que me cambiaron, que pedí mi cambio, el apellido de mi padre sonaba mucho, porque mi padre es un gran pionero de Ucayali, tiene un monumento en Pucallpa. Entonces cuando yo llego, no llegaba el doctor fulano de tal, sino llegaba el hijo de don fulano de tal. O sea, yo era el hijo de... ¿Cómo se llama su padre, hermano? Él es Juan Antonio Zaplana Beliza. Él es hijo de español y hijo de italiana. Entonces, bueno, cuando llego allá, ya tenía un cartel ya hecho, porque mi padre tenía un gran prestigio. Y en los pueblos, por tradición, asimilan el prestigio paterno, se lo pasan a los hijos. Es heredable. Entonces, cuando yo pongo mi consultorio, el primer día que lo abro, yo estaba en un segundo piso, y me voy al consultorio a empezar a trabajar, y tenía una pequeña salita de espera, quizá de 2 por 3 metros cuadrados antes de la consulta, pero había una escalera para subir al segundo piso, y yo tenía pacientes hasta en la escalera sentados, claro. Gente que yo no conocía de nada, pero era el hijo de. Y hay una anécdota muy simpática, en la selva, hay la época del friaje en San Juan, y claro, cuando fuimos con mi mujer y mi hijo, teníamos una casa que era la casa de mis padres, pero llegó el friaje y no habíamos llevado frazadas, porque no nos imaginábamos que iban a estar frazadas, pero para San Juan las necesitas en la selva. Entonces le digo a mi esposa, oye, sal y busca a ver si hay alguna tienda aquí, algún loco que venda frazadas, porque vender frazadas en Pucallpa es como vender refrigeradora en Alaska, ¿no? Hay que estar loco. Y fue mi esposa a buscar y encontró donde un chilico, uno de Celentín, cajamarquino. Y llegó y dice, ¿tiene frazada? Sí, señora, tengo este, otra. Ah, ya, entonces no he traído plata, voy a regresar y me la llevo. No, señora, lléveselas nomás. Mi mujer llega a la casa y me dice, oye, me dice, he entrado a una tienda y me han dado las frazadas que me las lleve y no sabe ni quién soy yo. Como crédito, como fiado. Como llévese nomás. Y claro, mi mujer venía de España, de Europa. ¿Cómo le voy a dar a alguien una tienda a alguien que no conozco? Y yo le digo, tú no los conoces, pero ellos sí te conocen, porque tú eres la esposa del hijo de fulano de tal, y ya todo el pueblo lo sabe. Entonces, donde tú vayas, tú tienes el prestigio de mi padre. Y mi padre, pues, si él entraba a una tienda y decía, bájeme la tienda, se le entraba, porque es un hombre muy honesto, muy serio, y de dinero. ¿Cuántos hijos tiene usted, hermano? Yo tengo 4 hombres. 4 varones. 3 acá ahora en el Perú y uno en España, que ya le emigró a estudiar medicina allá y él sí se quedó allá. Y ellos también, digamos, de hecho, han vivido con usted este cariño por Guadalupe, posterior a estudiar. Bueno, mi hijo mayor y al segundo lo llevaba yo a las clases magistrales de la promoción, cuando recién se dieron, que hacía poco tiempo porque había egresado, ¿no? A los 10 años tuvimos una clase magistral y me fui con mi hijo mayor, que ya para esa época pues ya tenía él 3 o 4 años, y bueno, se han formado en ese criterio. Ellos sabían que yo era guadalupano, aunque ellos han estudiado ya aquí en la zona de Surco, porque ir hasta Guadalupe, imagínate, a mí me hubiera encantado, pero ya salir a Guadalupe es un viaje interprovincial casi. Continuando con la entrevista y este coloquio con nuestro hermano Juan,
de quien estamos aprendiendo muchísimo, de quien estamos rescatando esta mística guadalupana y ese ejemplo que todos los hermanos mayores nos brindan. Él nos va a contar una parte de su historia importante y que realmente cuando escuchen hablar de ello van a sentir también una emoción muy particular porque es un capítulo incluso importante en la historia de nuestra patria. Hermano Juan, cuéntenos la historia del AMSA. Bueno, el año 71, el 24 de diciembre, una fecha memorable para todos, víspera de Navidad, y este año se cumplen 52 años, hubo una tragedia que enlutó al Perú y especialmente a la ciudad de Pucallpa, donde cayó en la Amazonía, en la zona de Puerto Inca, un avión con 92 tripulantes y fallecieron todos menos una, Julián Kepke, cuya supervivencia fue milagrosa, ya que cayó de una altura de 1500 metros aproximadamente y salió con vida y tuvo la capacidad de caminar por la selva durante 7-8 días hasta que pudo ser rescatada. Pues en esas navidades estaba yo en Pucallpa y cayó, por supuesto, como un balde de agua fría para toda la población, una población pequeña, una ciudad bucólica en ese entonces. Cayó como una ducha de agua fría, porque es que un balde de agua fría, porque es que casi todos tenían algún familiar en ese avión, porque nos conocíamos todos, o tenían un conocido en ese avión. Así es de que cuando se dio el manifiesto de vuelo, pues alguien conocía a alguien, o sea, todo era un círculo que nos nucleaba. Y a mí me cupo la enorme responsabilidad, porque en esa época yo era capitán de sanidad médico en el destacamento del Tucayali en Pucallpa. Y fue responsabilidad del ejército la misión de búsqueda y rescate del avión. Y tuvimos que, cuando apareció la sobreviviente Julián Kepke, tuvimos que armar una patrulla para ir a la zona del impacto con la esperanza de encontrar otros sobrevivientes. Desgraciadamente no sucedió así. No hubo ningún otro que milagrosamente salvase la vida. Hermano, por el apellido, intuyo que es de nacionalidad extranjera. Bueno, Julián Kepke es peruana, nacida en Perú, pero hija de una pareja de ornitólogos polacos que residían aquí en Perú. Incluso ella era alumna del von Humboldt, del colegio alemán, y habían celebrado su fiesta de promoción, pues terminó la media ese año, y viajaba a Pucallpa porque en la zona de Puerto Inca, en el río Pachitea, hay un afluente que es el río Negro, y en la boca del río Negro, con el Pachitea, sus padres habían montado una cabaña para estudiar la vida silvestre, concretamente clasificar, descubrir y grabar el canto de las aves. O sea, una cosa que nos parece demasiado sofisticada para aquella época, pero había quien la hacía. Y ellos tenían ese trabajo, aparentemente financiado por el gobierno alemán. Y esta chica viajaba a reunirse con su padre, que estaba en la zona del río Pachitea, y viajaba en el avión con su madre. La madre no sobrevivió. Y me cupo la enorme responsabilidad de jefaturar a la patrulla de rescate, formada por miembros del ejército y miembros de la policía, de la Guardia Civil en aquella época, y algunos civiles. Esa patrulla nos llevó un helicóptero al río Zúngaro, donde había una playa, y de ahí tuvimos que caminar durante 2 días en medio de la selva, abriendo trocha, hasta llegar a la zona del impacto. Lo interesante que, al menos para mí, y que me llamó mucho la atención, que esto tuvo mucha trascendencia más en el extranjero que en el Perú. A mí han venido cineastas alemanes, reporteros alemanes, a entrevistarme en esta casa, a grabar películas conmigo. Incluso yo participo en la película, creo que se llamaba en castellano El infierno verde. Una jovencita que sobrevivió a una de las aventuras más increíbles de nuestros tiempos. Todos los personajes, menos los ya mencionados, están representados por los mismos que compartieron la espeluznante experiencia de Juliana. Y hacen sus propios papeles para llevar a la pantalla el parte oficial de esta historia. O
los milagros aún existen, que un cineasta italiano que hace cine verità, o sea, con los protagonistas que participaron en el evento, filmamos escenas donde yo participo en esa película y que se proyectó aquí en Lima y en todo el mundo, por supuesto. Y últimamente una reportera de la Deutsche Welle alemana ha estado en esta casa, sentado aquí mismo, Renata Maurer, y me hizo un reportaje que duró como 2 horas, y ese reportaje lo presentó a un concurso, un evento en Nueva York, y ganó el primer puesto. O sea que yo he trascendido fuera de las fronteras del país por este luctuoso evento, pero es importante que los peruanos rescatemos también eso que es parte de nuestra historia. Y me he olvidado de enseñarte, yo en el tercer tomo del libro de historia de los peruanos, del Perú y los peruanos, que ahí lo tengo, hay una foto mía. O sea que yo ya estoy en la historia del Perú y los peruanos. A mí, en la parte que me correspondió como miembro del ejército y médico y guadalupano, creo haber cumplido con el trabajo que se me dio. Llegamos a la zona, construimos un helipuerto, evacuamos a los cadáveres y pasamos unos días en la selva muy, muy especiales, perdidos en la jungla, por supuesto, al margen de todo, y con una lluvia torrencial. Yo recuerdo que cuando regresé a Pucallpa, con el mismo uniforme que había salido, porque ninguno llevó ninguna muda para cambiarse, estábamos con el traje camuflado, llego a la casa y me dice mi mujer, oye, apestas. En realidad yo no me olía, pero no es que olía yo mal, sino que como llovía tanto, nosotros nos quitábamos la ropa, hacíamos una fogata y colgábamos la ropa encima de la fogata para que con el calor de la fogata se secase, porque sol no había, porque llovía todos los días. Entonces los vestidos estaban ahumados. Y es verdad, cuando yo agarro y voy y cojo mi uniforme y lo huelo, 2 o 3 días después, de verdad que olía a humo. Entonces no era un olor pues desagradable, pero tampoco era muy agradable después de tantos días sudando y lloviéndole a uno y secado con humo. Puntualmente, ¿cuántos días duró esa? Bueno, el rescate duró, yo estuve en la zona durante una semana aproximadamente, o sea, nosotros ubicamos el avión, reconocimos toda la zona buscando sobrevivientes, dimos seguridad para evitar el pillaje, porque desgraciadamente una vez que se conoce esto siempre suceden estos eventos desagradables. Fueron familiares, los ayudamos a reconocer los cadáveres de algunos de sus seres queridos por sortijas o por ropa, porque en realidad ya estaban en un estado de consunción que era imposible por la cara que no se veía y eran esqueletos, reconocerlos. Estuvimos con ellos en eso, estuve aproximadamente 6-7 días con mi personal de sanidad, porque nosotros habíamos llevado sueros, material de curaciones, pensando en posibles sobrevivientes. Como ya eso no se dio, ya vino el Poder Judicial para hacer el levantamiento de los cadáveres, ya la responsabilidad para ellos fue diferente y ellos llegaron cómodamente ya en el helipuerto que habíamos hecho nosotros. Entonces estuve ahí como 5 o 7 días, entre una y otra cosa. Pero días antes ya habíamos estado haciendo reconocimientos por tierra de búsqueda por todos lados, ¿no? Pero no encontramos nada. Hermano, vamos a un hecho puntual y que sí es causa de sorpresa. La sobreviviente. Bueno, Julián Koepke, yo tuve la oportunidad de conocerla porque como encontré el asiento donde ella había caído, y digo que encontré el asiento porque enganchado al asiento había un bolso, de los muchos que hemos visto, pero ese bolso no se me llamó la atención, y cuando abrimos el bolso encontré la documentación de la mamá de Julián Koepke, además de unas grabaciones en cinta magnética antigua, estas de rollo, y con el nombre escrito en alemán, pero era el nombre de la mamá. Así es de que cuando yo regreso a Pucallpa me fui a ver a Julián Koepke a la clínica donde estaba internada para hacerle entrega de lo que había encontrado de su madre, ¿no? Y ahí tuve oportunidad de conocerla, una chica que en esa época tenía 17 años, yo ya tenía 30. No pude verla muy bien porque, como les conté a ustedes, el cuarto lo habían oscurecido por razones fiduciarias y crematísticas, porque el padre no quería que se tomen fotos por el que él había vendido la primicia a Stern, a un diario internacional, y bueno, pues, en fin, ya cosas de familia de ellos. Pero esta chica, por supuesto, tuvo una suerte inmensa.
porque salvarse de una caída de 1500 metros y sobrevivir sola en un medio inhóspito como es la selva durante 6, 7 días con sus noches, es horrible, sola, porque nosotros que íbamos en un grupo de 9 a 10 personas, cuando teníamos que dormir en la noche nos arrimábamos a algún árbol, nos poníamos el poncho y a medianoche empezábamos, porque fueron días de tormenta, el ruido que hacen los árboles y las ramas cuando se caen por la fuerza del peso del agua y el viento. Y era horrible en plena oscuridad porque no se ve absolutamente nada, escuchar como un árbol cae. Bueno, si ustedes escuchan cuando un carro choca, eso no es nada. Cuando un árbol cae, arrastra a todos los árboles que están al costado, y lo único que nosotros rogábamos en la oscuridad es que el árbol no esté cerca, porque si cayó un árbol de esos, de 20, 30 metros de altura encima nuestro, pues ahí no quedaba vivo nadie, ¿no? Además del otro temor, aunque yo me he criado en la selva, soy, como digo, sacha pucalpino, a mí las serpientes no me dan miedo, a mí más me preocupan los mosquitos y los zancudos que las serpientes o que los tigres y los tigrillos. Pero los mosquitos es una plaga pues, horrible, en medianoche se lo almuerzan a uno, tenía que taparse con el calor horrible hasta las orejas, porque hueco que encontraban, hueco por el que te picaban. Bueno, toda esta fantástica historia que nos cuenta, aún más nos llama la atención precisamente el tema de la sobreviviente, ¿no? Y como bien nos contaba mucho antes de la entrevista, caer desde 1500 metros y sobrevivir. ¿Eso tiene alguna...? Bueno, es mi opinión, ¿no? Para mí tiene una explicación física y aerodinámica, por un lado, porque como le comentaba, ella estaba en una fila de 3 asientos, el avión se fractura de ese nivel, ella sale sentada en el extremo derecho, los 2 pasajeros de los así, su madre y otro que ella no sabe quién era, salen despedidos y ella hace peso en un extremo de esos 3 asientos que salen juntos y al caer hace el efecto aerodinámico de las hojas que empiezan a dar vueltas y van cayendo lentamente. Eso disminuyó la velocidad de la caída. Y en segundo lugar, el efecto de red de los árboles, las lianas, las ramas, que amortiguaron la caída. Pero ella tuvo una suerte inmensa, porque esas ramas que amortiguaron la caída igual podían haberse clavado y haberle atravesado el cuerpo, o caer de cabeza encima de un tronco y fracturarse la cabeza, en fin. Hay un factor de suerte y un factor de divino en ese evento. ¿Verdad? Para mí es un milagro, aunque su padre no compartía conmigo ese criterio. Decía, justamente, su padre no era un escéptico. Era un escéptico, un agnóstico más que escéptico, ¿no? O sea, él no creía en esas cosas. Bueno, me lo comentó y cada uno tiene el derecho de opinar como le plazca, ¿no? ¿Y qué fue lo que tuvo? ¿Y alguna fractura? Bueno, ella tuvo, básicamente, ella era miope, perdió las gafas, y un miope en medio de la selva, encima que no ve, tenía una fractura clavicular, tenía un hematoma en la cara, tenía hematomas en los brazos, que son moretones que le decimos, pero fuera de la fractura clavicular, que era una fractura no expuesta, o sea, no había roto la piel, la clavícula, no, físicamente en ese momento no tuvo nada, pero durante su estancia de 7 u 8 días en la selva, fue picada por los insectos, y los insectos, hay unas moscas que ponen larvas bajo la piel, entonces ella cuando se la rescata estaba agusanada en vida, tenía gusanos en la espalda, en los brazos, donde le habían picado los insectos, habían puesto sus huevos y ya en ese lapso habían crecido las larvas. Entonces ella tenía larvas en diferentes partes. Cuando la rescatan, los madereros, los leñadores que la rescataron, bueno, tienen una cura fácil a la mano, que es la gasolina del motor del bote que ellos operaban. Y con la gasolina empezaron a hacerle las primeras curaciones y luego ya se le sacó el resto de las larvas en la ciudad de Pucallpa. Realmente increíble la historia de Julián, ¿no? Julián es su nombre. Julián Koepke, sí. Y también es interesante todo lo que sucedió después y la participación, hermano, en reportajes, en documentales del extranjero, ¿no? Vamos de alguna manera también nosotros ya tenemos la información que nos ha brindado nuestro hermano, la vamos a procesar y la vamos a ir publicando y transmitiendo a través de nuestras redes, pero justamente esta es la historia del acontecimiento
enlutable que sucedió en Pucallpa, ¿no? Un luctuoso accidente que dentro de un mes y 4 días cumple 52 años de acaecido. Ya ha pasado mucha agua bajo el puente de esa época. Y que usted lo tiene ahí como si hubiese pasado. Para mí fue uno de los eventos que han marcado mi vida, como lo hubiera sido para cualquiera, ¿no? Correcto. Porque una cosa de esas pues, no se ven todos los días, ni mucho menos tener que asumir la inmensa responsabilidad de ir a liderar una patrulla, ir a la zona, caminar en la selva, en fin, cosas que no suceden cotidianamente, por supuesto, y que es para toda la vida. Y luego la repercusión a nivel internacional, en revistas internacionales, entrevistas que me han hecho, porque parece que en el extranjero aquello ha tenido mucha repercusión. Nosotros encontramos fragmentos del ala como a 3 o 4 kilómetros antes de encontrar la cabina. Y la selva se lo traga. Y una vez que caes adentro, se vuelven a cerrar la copa de los árboles y de arriba no ves nada, en absoluto. Justamente eso era un poco el tema por el cual tenían que hacer este trabajo de patrullaje incluso, ¿no? Patrullaje. Se hizo patrullaje aéreo, patrullaje terrestre, y si no nos dice Julián dónde, y los madereros que la rescatan, no nos dicen la zona más o menos precisa donde habían caído el avión, tal vez hasta ahora no se habría encontrado, ¿no? Muchos cadáveres estaban fragmentados. No sé si por la labor depredadora de algunos animales carroñeros o porque simplemente se habían despedazado en el aire o al caer. Y además, cuando nosotros encontramos ya los cadáveres, llevaban 8 o 9 días en la selva, bajo una lluvia constante. Los insectos habían hecho su labor y habían comido, igual que los carroñeros. Entonces ya nosotros encontramos solo esqueletos con piel apergaminada encima, ¿no? Que era imposible decir eres fulano o eres sutano. Algunos familiares tuvieron la suerte de, por los vestidos, por la ropa, por alguna cadena, por alguna sortija, reconocer a los cadáveres. Por eso parte de la función nuestra era que nadie toque nada, porque si alguien va y se roba un reloj y da la casualidad que es justo de un familiar de uno, pues uno por el reloj lo puede reconocer, pero si no, no puede reconocer el cadáver. ¿Implicó para usted y su equipo algún reconocimiento de parte del ejército, del Estado? Bueno, la satisfacción del deber cumplido, porque fuera de eso, incluso cuando uno sale, algunos de los que participaron, no fue mi caso precisamente, hasta fueron acusados de sustracción de algunas cosas. Yo recuerdo que el primero o segundo día del reconocimiento, uno del personal se acercó y me dijo, ahí hay un maletín por el que asoma algo de dinero. Y yo le dije, mira, ni lo toques, déjalo ahí donde está. Ya cuando vengan los jueces a hacer el levantamiento, el reconocimiento, ya pues que ellos vean, ¿no? Cuando vinieron los jueces, le dije, oye, hay un maletín en esta zona. Cuando fui a verlo ya no había ningún maletín, lo habían volado. Pero es que, además de nosotros, después ingresaron familiares que fueron por quebradas, periodistas, voluntarios, entre comillas, en fin. Ya se metió gente de todos lados y en un área tan grande y con 10 personas de personal es imposible dar mayor seguridad, no podías controlar. Es cierto, ¿no? Ya cuando intervienen terceros y digamos, y no se tiene, como usted bien dice, toda esa cobertura. Por más que se les indicó, se les dijo, pero es que ya periodistas entraron, yo no sé hasta por dónde. Lo gracioso del caso es que habían llegado periodistas de Lima, un poco más con saco y corbata y zapatos de calle, a querer caminar por la selva. Y además, había un problema logístico grande, porque nosotros habíamos llevado comida de raciones calculadas para 4 o 5 días para 10 personas. Y de pronto nos encontramos con 30 o 40 de voluntariosos que querían llevar, y además nosotros habíamos ido con botas de trabajo, ropa de trabajo. Ellos habían ido con su cámara fotográfica y un poco más con ropa de caminar por Lima. Así es de que de pronto se quedaron sin zapatos, se quedaron sin nada. Se habían ido como que de vacaciones. Como de vacaciones, ¿no? O se creyeron que aquello era hacer un reportaje en Chorrillos o en Barranco. Se entiende. Y no sabían lo que es la selva, ¿no? Y había muchos corresponsales extranjeros también. Después de eso, lo que a mí me ha llenado de satisfacción es que haya venido gente de fuera a hacerme entrevistas, como el cineasta Werner Herzog o Renata Maurer de la Deutsche Welle,
y participar en una película, y que la familia lo vea a uno en esos reportajes, que los amigos vengan y te digan, oye, te he visto en el reportaje de National Geographic que te han hecho una entrevista a nivel mundial. Bueno, eso es una satisfacción que es mucho mejor que 50.000 medallas. Espero que esta experiencia mía sirva de ejemplo también a otros guadalupanos jóvenes, para que cuando tengan o no tengan la fortuna o la desgracia de participar en un evento de esa naturaleza, pues sepan responder como peruanos, como guadalupanos, y eso es suficiente galardón para uno. Esa es la realidad, y el hecho de que estén ustedes aquí es otra medalla más que me está regalando la vida, porque es una entrevista que, bueno, ustedes han tenido la gentileza de hacerme en relación a todo este evento, y eso de por sí ya es una congratulación y es una felicidad. Yo lo tomo como una felicitación por algo en lo que participé, en lo que hice hace muchos años. Y bueno, ya estamos en una edad donde más estamos de salida que de otra cosa, y nos llevamos ese recuerdo y sobre todo haber pasado un poquito a la historia de nuestro país y a nivel mundial. ¿Algún mensaje adicional respecto a esta experiencia, hermano? Bueno, lo que te comentaba hace un momento, que debemos estar todos preparados para saber responder y estar a la altura de aquello en lo que la vida nos coloque, teniendo siempre presente qué somos, de dónde somos, y somos guadalupanos. Entonces hay una doble y triple responsabilidad.